donde termina el camino. Hay hombres que vuelven del infierno. Pero no todos regresan enteros. 3 años creyéndolo muerto. 3 años deseando no haber dicho adiós. Y entonces, una noche de tormenta, la lluvia trajo de vuelta lo que el destino le había robado. Esa noche, Isabel entendió que el amor no entiende de cárceles, ni de distancias, ni de muertes anunciadas. Porque cuando Mateo apareció en la puerta de su casa, sangrando y medio muerto, ella no preguntó cómo había llegado. Solo supo que nunca más lo dejaría ir. La lluvia golpeaba el techo de tejas como un presagio. Isabel estaba junto a la ventana de la cocina, con los brazos cruzados, mirando cómo el agua formaba pequeños ríos en el patio de tierra. Adentro olía a pan recién horneado y a querosén de la lámpara. Afuera, el viento silbaba entre los árboles y hacía crujir la madera del granero. Era 1945. La guerra había terminado en tierras lejanas, pero aquí, en este valle perdido entre montañas, la única batalla era contra la sequía y el olvido. Isabel tenía 24 años y las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena. Su padre, don Ernesto, roncaba en su habitación, borracho como todas las noches desde que su madre murió de fiebre 2 años atrás. Su hermano menor, Emilio, de apenas 12 años, dormía en el cuarto contiguo. Ella no podía dormir. Algo en el aire le decía que esa noche no era como las otras. El viento trajo un olor diferente, no era tierra mojada ni leña humeante. Era olor a caballo cansado, a sudor, a hombre que ha caminado mucho. Isabel apagó la lámpara de un soplido y pegó el rostro al vidrio empañado. Entonces lo vio. Una silueta oscura cruzó el límite del potrero, avanzando con dificultad bajo la tormenta. No era un animal. Era un hombre, cojeando, agarrándose el costado como si llevara una herida. La lluvia lo golpeaba sin piedad, pero él seguía avanzando, tropezando, cayendo de rodillas y levantándose otra vez. Isabel sintió que el corazón se le detenía. El hombre llegó hasta el alero del granero y se apoyó contra la pared, escurriendo agua. La luna se asomó por un instante entre las nubes y le iluminó la cara. Mateo. El aire se congeló en los pulmones de Isabel. Hacía 3 años que lo habían llevado preso, acusado de robar ganado del patrón don Silvio. 3 años sin noticias, sin una carta, sin un adiós. Todos en el valle decían que lo habían matado en la cárcel, que su cuerpo estaba enterrado en una fosa sin nombre. Pero ahí estaba. Vivo. Mirando hacia la ventana de ella como si supiera que lo estaría esperando. Isabel no pensó. Salió corriendo bajo la lluvia, sintiendo el barro frío meterse entre sus dedos, la ropa pegándosele al cuerpo, el agua golpeándole el rostro. Cuando llegó hasta él, Mateo levantó la mirada. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida y una cicatriz nueva que le cruzaba la ceja derecha. No te acerques, dijo con voz ronca, levantando una mano manchada de sangre. Estoy sucio. Estoy. Ella lo interrumpió abrazándolo con fuerza, enterrando el rostro en su pecho empapado. Mateo tembló. No se atrevía a tocarla. Sus brazos quedaron suspendidos en el aire, como si hubiera olvidado cómo se abrazaba. Creí que estabas muerto, susurró Isabel contra su camisa rota, y las palabras salían mezcladas con llanto y lluvia. Casi lo estuve. Muchas veces. El viento huyó y la lluvia arreció. Los relámpagos iluminaban el valle en destellos blancos. Mateo la sostuvo al fin, con torpeza, y cuando sus brazos rodearon el cuerpo de ella, sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado congelado durante 3 años. No puedo quedarme, dijo. Si me encuentran aquí. Entonces no te encuentren. Y lo tomó de la mano para llevarlo hacia la casa. Dentro de la casa, el silencio era tan denso como la noche. Isabel encendió una vela y puso a calentar agua en el fogón,
alimentando el fuego con leña seca. El chisporroteo de las llamas era el único sonido junto con la lluvia que seguía golpeando el techo. Mateo se sentó en el borde de la cama de ella, en el cuarto pequeño que compartía con las gallinas cuando hacía frío. El cuarto olía a hierbas secas y a la madera vieja del ropero que había sido de su madre. Isabel lo miró a la luz temblorosa de la vela. Tenía el rostro más duro, los huesos más marcados. La barba le cubría la mandíbula y había canas prematuras en sus sienes. Pero los ojos seguían siendo los mismos, oscuros, profundos, con ese brillo de animal herido que la había enamorado cuando eran apenas unos niños. ¿Cómo escapaste?, preguntó ella, poniendo un trapo limpio sobre la mesa junto a una jofaina con agua tibia. No escapé. Me soltaron. ¿Te soltaron? Mateo bajó la mirada. Se llevó una mano al costado y la retiró manchada de sangre. La herida era profunda, un tajo sucio que necesitaba curación urgente. Don Silvio murió hace 2 meses. Su hijo necesitaba hombres para la cosecha y habló con el juez. Dijeron que ya había pagado lo suficiente. ¿Pagado? Isabel apretó los dientes mientras mojaba el trapo en agua tibia. Tú no robaste nada. Todos saben que fue don Silvio quien escondió el ganado para cobrar el seguro. Tú solo estabas en el lugar equivocado. Eso ya no importa. Sí importa. Me importa a mí. Mateo levantó la vista y la sostuvo. En esos 3 años, Isabel había aprendido a ser fuerte, a callar, a soportar. Pero frente a él, todas las defensas se le caían. Se acercó con el trapo y comenzó a limpiar la herida con manos temblorosas. Mientras ella trabajaba, él comenzó a hablar. Al principio fue lo peor. El frío, el hambre, los golpes. Dormíamos en el suelo, apiñados como animales. Había ratas que nos mordían los pies mientras intentábamos dormir. Ella siguió limpiando la herida en silencio. Conocí a un hombre, un viejo que estaba preso por deudas. Me enseñó a sobrevivir. Me dijo, Mateo, aquí el que llora, muere. El que se queja, muere. Solo vive el que aprende a callar y a esperar. Ese viejo murió a los 6 meses. Lo mataron a golpes por una manta. Isabel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. Lo peor no era el dolor, continuó Mateo. Lo peor era no saber si tú estabas bien. Si te habías casado con otro. Si me habías olvidado. Nunca me casé. Lo sé. Un día, un arriero me dijo que tu madre había muerto. Casi me vuelvo loco. Mi madre se fue hace 2 años. Fiebre. No había médico, no había remedios. Emilio y yo la enterramos solos, detrás de la iglesia. Mateo cerró los ojos. Una lágrima escapó por la comisura de sus ojos. Debí estar aquí. Ya estás aquí ahora. Isabel terminó de vendar la herida y se quedó arrodillada frente a él. Tengo que irme antes de que amanezca, dijo Mateo. Si me ven aquí, van a venir por ti también. ¿A dónde? Al norte. Hay trabajo en los aserraderos. Nadie pregunta nombres allá. Llévame contigo. No puedo. No tengo nada. Voy a vivir en barracas de hombres solos, durmiendo en el suelo, ganando apenas para comer. No es vida para ti. La vida aquí tampoco lo es. Él se levantó, tambaleándose por la herida. No quiero hacerte daño. Ya me lo hiciste. El día que se lo llevaron. Mateo cerró los ojos. Si me quedo, te condeno. Si me voy, también. Dime tú qué hago. Isabel se acercó despacio, levantó la mano y le tocó la cicatriz de la ceja. Luego la mejilla, áspera por la barba. Luego los labios. Quédate esta noche. Mañana ya veremos. Y Mateo,
que había soportado golpes, hambre y soledad, sintió que por primera vez en años podía respirar. Pasaron 3 días. Mateo se escondía en el granero durante el día, y cuando caía la noche, Isabel iba a buscarlo con comida, vendas limpias y el corazón desbocado. Hablaban en susurros, tumbados sobre la paja, mirando las estrellas por las rendijas del techo. La primera noche, Mateo le contó más detalles de la cárcel. Los nombres de los que no volvieron. El día que un preso intentó ahorcarse y él lo bajó a tiempo. Las noches en que el frío era tan intenso que tenían que dormir abrazados entre varios para no morir congelados. La segunda noche, Isabel le contó de Emilio. Cómo había dejado de reír después de la muerte de su madre. Cómo a veces lo encontraba llorando a escondidas detrás de la casa. Cómo había aprendido a cazar pájaros con honda para llevar comida a la mesa. Es un buen muchacho, dijo Isabel. Se parece a ti en eso. En aguantar sin quejarse. La tercera noche, Isabel llevó una manta vieja pero limpia, de las que había tejido su madre. La extendió sobre la paja y se acostaron uno junto al otro. ¿Te acordás de aquella vez en el arroyo? Preguntó ella. Todas las noches. Fue la primera vez que me besaste. Fue la primera vez que supe que iba a amarte toda la vida. Isabel giró la cabeza para mirarlo. ¿Todavía lo sabes? Mateo la miró también. Más que nunca. Se besaron entonces, despacio, como quien prueba agua después de años de sed. Fue un beso suave al principio, casi tímido, pero luego se volvió profundo, urgente, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido. Cuando se separaron, Isabel tenía lágrimas en los ojos. No quiero que te vayas. No quiero irme. Entonces no te vayas. Podemos irnos juntos. Esta noche. Ahora mismo. Emilio puede venir con nosotros. Mateo la miró largamente. ¿Y si nos encuentran? ¿Y si te pasa algo por mi culpa? ¿Y si no? ¿Y si llegamos al norte y encontramos trabajo y construimos una casa y vivimos felices? No sé vivir con ¿y si? Aprendí a vivir con lo seguro. Lo seguro es quedarme aquí y verme envejecer sola, esperando a un hombre que nunca vuelve. Eso no lo quiero. Dame un día más. Te doy esta noche. Mañana, cuando salga el sol, quiero una respuesta. La mañana del cuarto día, Isabel estaba en la cocina cuando escuchó caballos en el camino. Se asomó por la ventana y el corazón le dio un vuelco. 3 hombres a caballo. Reconoció a don Alberto, el hijo del patrón, montado en su yegua tordilla. Detrás venían 2 peones armados. Salió al porche, tratando de aparentar calma. Buenos días, Isabelita, dijo don Alberto, quitándose el sombrero. Buenos días. He oído rumores de que alguien merodea por aquí por las noches. Yo no he visto nada. Don Alberto miró hacia el granero. Revisen ahí. Los 2 peones desmontaron y se dirigieron al granero. Isabel sintió que el mundo se detenía. Vio cómo abrían la puerta de madera, cómo entraban, cómo la luz del sol penetraba en la oscuridad. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Los hombres salieron, negando con la cabeza. No hay nada, patrón. Don Alberto frunció el ceño, pero asintió. Bueno, disculpa la molestia. Se fueron levantando polvo. Isabel esperó a que desaparecieran y entonces corrió al granero. Adentro, todo estaba en silencio. Miró detrás de las pilas de leña, entre los aperos colgados. Mateo, susurró. Ya se fueron. No hubo respuesta. Salió del granero y miró hacia el monte. Allí, detrás de los álamos, vio una figura agachada entre los matorrales. Corrió hacia allá. Mateo estaba sentado en el suelo, pálido como la cera.
La venda del costado estaba empapada en sangre fresca. Tuve que salir corriendo cuando los vi llegar, dijo. La herida se abrió. Dios mío, Mateo. Lo malo es que dejé rastros. La sangre en el camino. Van a volver. Isabel lo ayudó a levantarse. Lo llevó de vuelta al granero, escondiéndolo esta vez en un hueco detrás de unas tablas sueltas. Esta noche nos vamos. Mateo asintió. ¿Y Emilio? Emilio viene con nosotros. Esa noche, Isabel habló con Emilio. Mateo volvió. Nos vamos con él al norte. Esta noche. ¿Vienes? El niño la miró con sus ojos grandes y serios. ¿Y papá? Papá se queda. Pero tú y yo nos vamos. Emilio asintió sin dudar. Voy a buscar mis cosas. Isabel escribió una nota con letra temblorosa. Papá, nos vamos. No busques. Cuídate. Isabel. La dejó sobre la mesa. 2 horas después, cuando la luna estaba en lo más alto, Isabel y Emilio cruzaron el patio en silencio. Emilio llevaba un morral con ropa y una manta. Isabel cargaba una bolsa con comida, fósforos, un cuchillo y una foto de su madre. Mateo los esperaba en la linde del monte, montado en un caballo. Estaba pálido y débil, pero en sus ojos había determinación. ¿Están listos? Isabel asintió. Ayudó a Emilio a subir al caballo y luego montó detrás de él. Vamos. El caballo comenzó a caminar hacia la montaña. Isabel miró hacia atrás una última vez. La casa de adobe se veía pequeña bajo la luna. El granero, el pozo, el camino de tierra. Luego giró la cabeza hacia adelante. Hacia lo desconocido. Viajaron toda la noche. Mateo conocía los senderos de la montaña como la palma de su mano. A veces el camino se volvía tan estrecho que tenían que desmontar y caminar. Emilio, valiente como su hermana, no se quejó ni una vez. Al amanecer, se detuvieron en una cueva pequeña, escondida entre las rocas. Mateo estaba agotado, la herida había sangrado otra vez. Isabel lo acostó sobre las mantas mientras Emilio buscaba leña seca. «Estás peor», dijo ella, examinando la herida. «Estoy bien». «Mientes». Él sonrió débilmente. «Aprendí de ti». Ella sonrió a pesar de todo. Le limpió la herida con agua de un arroyo cercano y la vendó de nuevo. «¿Cuánto falta para llegar?», preguntó Emilio. «Días. Semanas quizás. Pero llegaremos». Pasaron el día descansando. Al caer la noche, reanudaron el viaje. Así durante 3 días y 3 noches. Durmiendo de día, caminando de noche. Escondiéndose de los caminos principales. La 4ª noche, Mateo se desmayó del caballo. Isabel gritó su nombre, pero él no respondía. Tenía fiebre, la herida infectada, los labios agrietados. Lo arrastraron hasta un árbol y lo recostaron contra el tronco. «Se va a morir», susurró Emilio, con los ojos llenos de lágrimas. «No», dijo Isabel, con una furia que no sabía que tenía. «No se va a morir. No después de todo». Buscó hierbas en la oscuridad, recordando lo que su madre le había enseñado. Encontró manzanilla silvestre, ajenjo. Hizo un té con el agua que llevaban y se lo dio a Mateo a cucharadas, abriéndole la boca con los dedos cuando no podía tragar. Pasó la noche velándolo, cambiándole paños fríos en la frente, rezando. Al amanecer, la fiebre bajó. Mateo abrió los ojos y la vio. «Pensé que me había ido», susurró. «Casi. Pero no te dejé». Él levantó una mano con esfuerzo y le tocó la mejilla. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Emilio, que había estado observando desde lejos, se acercó corriendo y abrazó a Mateo.
No te mueras. No pienso hacerlo. Tengo demasiado por vivir. Tardaron 2 semanas más en llegar. 2 semanas de caminatas nocturnas, de hambre, de esconderse en cuevas. 2 semanas en que Isabel aprendió a cazar con la onda de Emilio, en que Mateo fue recuperando fuerzas día a día. Hasta que una noche, al cruzar una montaña, vieron el valle. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas verdes, con un río brillante que lo cruzaba de lado a lado. Se veían algunas casas, cultivos, gente trabajando la tierra. ¿Qué es eso?, preguntó Emilio. El norte, respondió Mateo. Bueno, una parte del norte. ¿Aquí nos quedamos? Mateo miró a Isabel. Ella lo miró a él. En sus ojos había agotamiento, pero también esperanza. Si tú quieres, dijo él. Ella asintió. Bajaron la montaña al amanecer. Encontraron un pueblo pequeño, gente amable que no preguntaba nombres. Había trabajo en el aserradero, una casita vacía que podían alquilar, una escuela para Emilio. La primera noche en su nueva casa, Isabel se sentó en el porche con Mateo. La luna iluminaba el valle, diferente al de su infancia, pero igual de hermoso. Lo logramos, dijo ella, como si apenas pudiera creerlo. Esto es solo el comienzo. Pero estamos juntos. Sí. Eso sí. Mateo le tomó la mano y la apretó. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haber dejado todo. Tu casa, tu tierra. Mi casa eras tú. Mi tierra, tú. Todo lo demás era solo un lugar donde esperar. Él no dijo nada. Solo la miró con esos ojos que aún guardaban el brillo de aquellos años duros, pero ahora también tenían algo nuevo, paz. 50 años después, en la misma casita del Valle Norteño, una anciana de cabello plateado se sentaba en el porche a ver la luna. A su lado, un hombre mayor, con las manos nudosas y la mirada tranquila, le sostenía la mano. ¿Te acordás de esa noche?, preguntó él. ¿Cuál de todas? La de la tormenta. La primera. Ella sonrió, y en sus ojos aún brillaba la misma luz de juventud. Me acuerdo del miedo. Y del olor a tierra mojada. Yo me acuerdo de tu cara en la ventana. Parecías un milagro. Tú parecías un fantasma. Él rió, una risa suave de viejo que ha vivido bien. Adentro, en la cocina, los hijos y los nietos reían alrededor de la mesa. Emilio, ya un hombre de 60 años, contaba historias a sus nietos. Historias de un viaje largo, de una huida, de un hombre y una mujer que cruzaron montañas. Afuera, los grillos cantaban como siempre, como si el tiempo no pasara. ¿Te arrepentís?, preguntó ella en voz baja. Mateo la miró. De nada. Ni de un solo día. ¿Y tú? Solo de una cosa. ¿Qué? De no haberlo hecho antes. Él apretó su mano. Llegamos cuando teníamos que llegar. La luna siguió su curso sobre el valle, iluminando el mismo camino que habían cruzado medio siglo atrás. Y en el silencio de la noche, el viento susurraba entre los álamos. Pero ya no era un cielo roto. Era un cielo entero. Como su amor. Fin.